Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales, profesor en la UC3M. ¿Qué tal? Muy buenas, Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, pues encantados de tenerte por aquí con los conflictos que siguen escalando. Una buena noticia con este alto el fuego en Líbano, pero ahora mismo el foco está puesto en Ucrania. Bernardo, después de que la semana pasada se atacara con misiles ATACMS, con misiles Storsato, vimos la respuesta por parte de Rusia con este ya famoso misil Oresnik, y ahora hemos visto pues más advertencias en las últimas horas hablando de una superarma rusa. Se dice además que están intentando volver a desarrollar este misil intercontinental Sarmat. Te quiero preguntar por esto, por la tensión que sigue escalando en Ucrania y sobre todo hasta dónde crees que va a llegar, si crees que va a haber una escalada hasta que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Pues sabemos que son tiempos de inestabilidad porque el mundo que hemos vivido durante los últimos 30 o 40 años en Occidente está marcado por la presencia constante de Estados Unidos, que Estados Unidos lleva varios años retirándose, y eso se nota en diferentes áreas y conflictos. En el particular de Ucrania, desde el inicio, lo cierto es que, salvo que hubiera ocurrido una caída inmediata por parte del territorio ucraniano o que Rusia hubiera actuado de manera muy poco profesional o no hubiera sido capaz de sostener su ataque, lo cierto es que desde ese primer momento enseguida se vio que el balance de fuerzas estaba relativamente equilibrado, en el que sabemos que Rusia es capaz de controlar y mantener una parte del territorio y Ucrania es capaz de hacer lo propio con otra. Bien es cierto que Ucrania, utilizando el apoyo sobre todo que recibía de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Lo que vemos es que este es un conflicto que se puede mover unas millas más en una dirección o unas millas más en otra, avanzar o retroceder esa línea de batalla, pero también conocemos que Ucrania es extremadamente dependiente por parte del apoyo de Estados Unidos, que, como hemos dicho, lleva varios años mostrando su intención de centrarse en Asia. Si a esto añadimos que finalmente la presidencia Trump, que se inaugura el 20 de enero, ha hecho gala y ha prometido en varias ocasiones llegar a algún tipo de resolución de ese conflicto, lo que observamos es que muy probablemente los europeos merendemos el día 20 de enero, porque la inauguración de Trump será por la mañana, con una decisión ejecutiva de la presidencia, que probablemente tenga que ver con ceder el apoyo o terminar el apoyo que le está sucediendo, que le está proporcionando a Ucrania y, por tanto, buscar algún tipo de alto el fuego en Ucrania, en un acuerdo bilateral alcanzado con Rusia y sin prestar atención a las prioridades de la Unión Europea. Eso significa que en nuestra frontera, muy probablemente el 20-21 de enero, en la frontera de la Unión Europea, tengamos un Estado dividido, de la misma manera que lo es Corea del Norte o Corea del Sur, o de la misma manera que lo fue durante casi 40 años Alemania Occidental y Alemania Oriental. Esto muy probablemente lo vayamos a ver, y lo que estamos viendo durante estos últimos días y los siguientes 40-50 días hasta la inauguración del presidente Trump es cómo las partes tratan de avanzar en sus posiciones lo máximo posible antes de esa negociación. Por la parte de Ucrania, ellos lo que hicieron, Zelensky lo que trató de conseguir fue mayor apoyo por parte de Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, y lo consiguió en una forma que fue la permisividad para utilizar armas estratégicas de medio y largo alcance en territorio ruso, además de haber conquistado una pequeña porción de territorio ruso al lado de lo que se llama el saliente de Kursk. Y por otro lado, Rusia lo que hace es responder y tratar de frenar esa ofensiva y al mismo tiempo avanzar su posición. Lo que vemos es que durante los 50 próximos días en Ucrania, tanto la parte del gobierno Zelensky del territorio ucraniano, controlado por Kiev, y la parte rusa van a tratar de mejorar sus posiciones sabiendo que hay un cierto endgame, un cierto punto final a esta conversación que se da en los alrededores del 20-21 de enero. Así que podemos observar que va a haber escalada. Yo siempre considero, sobre todo cuando la idea de una confrontación directa de la Unión Europea o de Estados Unidos con Rusia, que eso no va a suceder porque al ser los tres poseedores de armas nucleares, lo cierto es que se comportan de manera muy prudente, pero al final lo que está fraguándose, lo que se pelea en Ucrania es lo que se conoce como una proxy war, una guerra por segundos o por interpuestos. Y ahí lo que sí que vamos a observar es que las partes van a tratar de acelerar al máximo la consecución de la mayor posesión de territorio, la mayor posesión de recursos controlados, para mejorar un poco la negociación de esos días alrededor del día 20. Lo que está en juego no es si esto a partición va a ocurrir o no. Yo creo que eso es bastante claro, que tiene todos los visos. Hay que hablar en escenarios, pero digamos que tiene todas las probabilidades de que esa partición ocurra. Lo que tiene que ver es lo que estamos ahora, por así decirlo, negociando en base a cuántos ataques realizamos y cuán exitosos son, es si la separación de una Ucrania o la otra es del 60-40, del 70-30 o del 65-35. No mucho más que eso.
Pues precisamente hablando de Donald Trump, contábamos, Bernardo, hace escasos minutos nuevas amenazas, un hombre detenido en Estados Unidos. Veíamos también a Dmytro Kuleba, el exministro de Asuntos Exteriores, que decía bueno, pues que Zelensky no va a firmar un acuerdo en el que Ucrania no puede entrar en la OTAN y que además tenga que ceder territorios. Hablaba de que en el caso de que se termine cortando la ayuda a Ucrania, Rusia podría avanzar hacia Dnipro, hacia Zaporilla. Decía que podría ser el momento más difícil para la guerra en Ucrania. Te quiero preguntar por esto, ¿hasta dónde, cuánto confías en Donald Trump y sobre todo si entiendes este miedo que se está instalando tanto en Ucrania como en Europa? Lo entiendo perfectamente, desafortunadamente no depende de ellos. O sea, Ucrania para el mantenimiento de su día a día, para el mantenimiento de sus tropas y la tecnología militar que necesita dos cosas. Apoyo financiero y militar de Estados Unidos y apoyo financiero y también algo militar por parte de la Unión Europea. En el momento de que se permita la expresión, la presidencia Trump, que parece muy inclinada a hacerlo, desenchufe esa ayuda, Kiev no puede aguantar el gasto diario de su gobierno y tiene que buscar algún tipo de compromiso. Está por ver, y yo creo que esto es lo más optimista para los europeos, cómo nosotros vamos a movilizar fondos y se están ya preparando estos debates en la Unión Europea, sobre todo en Bruselas, a propósito de qué fondos podemos movilizar rápidamente el día 21 o 22 para tratar de rellenar el hueco que va a dejar Estados Unidos. Pero difícil pensar que va a ser completo. Con lo cual, es factible imaginar un escenario, y de nuevo hay que hablar en términos de escenario, en el que Estados Unidos se retira. Eso significa que limita enormemente la ayuda militar financiera y la ayuda militar en recursos y en tecnología. La Unión Europea trata de llenar ese hueco parcialmente porque no tenemos todos los activos que sí que tiene Estados Unidos, y Ucrania acepta o tiene que aceptar algún tipo de negociación. Quizá, como decíamos, tiene que retirar un poco su línea o echarla hacia atrás, o a lo mejor consigue suficientes ventajas en estas incursiones que está realizando en este momento y durante los próximos 50 días para avanzar. Pero de nuevo, da la sensación de que lo que está en cuestión es si la división de Ucrania es del 60-40, del 70-30 o del 80-20, no de si eso va a ocurrir. Bueno, pues pendientes de esta tensión en Ucrania, Bernardo, que sigue escalando al menos hasta que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, tenemos buenas noticias en cuanto al otro frente abierto, en cuanto a Oriente Medio, con este alto el fuego en Líbano. Hablaba, por cierto, Joe Biden hace escasos minutos diciendo que van a intentar que suceda lo mismo con Gaza en los próximos días. Sorprende esta victoria de Biden, teniendo en cuenta bueno, pues, la llegada inminente de Donald Trump, teniendo en cuenta los vínculos de Trump y Netanyahu. Quiero saber si tú estás sorprendido con este alto el fuego, porque al final es una victoria, ¿no?, para los demócratas. Bueno, pues a mitad de la tarde, cuando surgió la noticia, hubo algo de sorpresa, pero lo cierto es que cuando conoces los detalles ves perfectamente que Netanyahu está ganando tiempo a la llegada de Trump. ¿Por qué pensamos esto? ¿Por qué se puede pensar esto? Lo primero es que el alineamiento del Partido Republicano con Israel es muchísimo mayor que el del Partido Demócrata. Segundo, que hay muchas manifestaciones por parte de gente en la campaña o aquellos que van a formar parte del nuevo gobierno de la presidencia Trump, en la que continúan su asistencia y su apoyo incondicional a una posición muy beligerante de Israel, que ya podríamos discutir si incluso es tan beligerante que no llega a ningún tipo de estabilidad con la región. Si además a eso le añadimos que varios miembros del gobierno de Netanyahu, tras la victoria de Trump, habían realizado declaraciones en las que los objetivos de la guerra se tenían que expandir para incluir la anexión de Gaza y de Cisjordania, de varios territorios de Gaza y de Cisjordania, lo cual, de nuevo, quiere decir unos objetivos muy maximalistas con respecto a la región por parte del gobierno de Netanyahu. Era muy difícil explicar por qué ayer se había encontrado un alto el fuego. Y ahí, después de haberlo pensado un poco y conversando con varias personas, lo que observamos es lo siguiente, que es cierto que el gobierno de Netanyahu está apostando toda su estabilidad política y el mantenimiento, o sea, seguir en el poder, a una conclusión muy satisfactoria, muy beligerante y muy maximalista de unos ciertos objetivos militares. También es cierto que tiene una oposición, como puede ser el periódico Haaretz o los movimientos relacionados con volver a traer a aquellas personas que fueron secuestradas durante el ataque del año pasado. Si a esto le añadimos que hace una semana la Corte Penal Internacional publicó una sentencia, o en cualquier caso, más que una sentencia, una orden de búsqueda y captura, si se me permite la falta de comentario jurídico sobre este asunto, contra Netanyahu, que de nuevo lo que hace es poner a Vladimir Putin y a Netanyahu de la misma manera, como sospechosos de haber cometido crímenes de guerra. Parece que la coalición israelí, que está apostando de manera tan absoluta a una consecución de objetivos políticos tan maximalistas,
necesitaba de alguna manera mostrar algún tipo de todo va bien, mostrar algún tipo de compromiso con aquellas versiones un poco menos beligerantes. Y yo entiendo el acuerdo de ayer en esos términos, porque si lo piensas o si ves un poco la letra pequeña que al final se publicó a las 10 de la noche, en realidad es un acuerdo muy light. Primero, que se separa solo del Líbano, en el que apenas hay una incursión, pero ni de lejos es tan violenta como ha sido en el caso de Gaza. En el caso del Líbano, durante el último año han fallecido 3.000 personas. En el caso de Gaza, estamos hablando de entre 40 o 60.000 personas. Con lo cual, marcas un alto el fuego o una propuesta de alto el fuego muy limitada en el territorio a uno de los puntos que no tiene tanta intensidad de violencia como el otro. Segundo, que Netanyahu se reserva el derecho de actuar en el caso de que considere que Hezbollah está incumpliendo. Y tercero, que parece que ganas tiempo para dentro de 50 o 45 días en los que vas a tener una presidencia Trump que aboga por continuar el apoyo financiero, por continuar el apoyo militar o incluso aumentar ambos. Y tercero, en el que propios miembros de tu gabinete han apostado por soluciones aún más maximalistas como pueda ser la anexión de nuevos territorios en Gaza o Cisjordania. Así que yo, después de haber visto todas estas cosas y con la sorpresa de que supuso a media tarde conocer este anuncio de alto el fuego, lo que se puede analizar a fecha de hoy es la idea de que parece un trampantojo, una forma de ganar tiempo durante los próximos 40 o 50 días que curiosamente satisface a todos los actores involucrados. Porque Netanyahu puede, primero, mantener su agenda maximalista y esperar a que llegue la presidencia Trump. Segundo, mostrar algún tipo de compromiso con respecto a aquellos que le solicitan que haga prioridad la búsqueda de los rehenes o aquellos que le critican por haber sido impugnado por la Corte Penal Internacional. Y tercero, también beneficia al propio Biden. Beneficia al propio Biden en tanto que puede salir directamente de la presidencia diciendo que al menos los últimos días de su administración fueron útiles en tanto que se logró un alto el fuego. Bueno, pues todos pendientes de este alto el fuego, de las consecuencias del mismo, de ver también cuánto dura y sobre todo, bueno, pues mirando a ver si realmente sucede lo mismo en Gaza, como decía hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar con nosotros una vez más, un placer. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.